Muy buenos días, ya son las 11 de la mañana. Si les parece, podemos arrancar con nuestra mesa de trabajo, si les parece bien. Bienvenidos, bienvenidos todos a la primera mesa de trabajo colaborativa del Comité de Responsabilidad Social y Sustentabilidad Creando Economía Circular. Mi nombre es Roberto Riva Palacio. Soy presidente del Comité de Sustentabilidad y es un placer que nos acompañen esta mañana. Antes de dar inicio a nuestro webinar, si me permiten, quisiera compartir algunos avisos sobre las siguientes sesiones que tenemos en agenda. Este próximo jueves 4 de marzo tendremos nuestro webinar Doing Business in Mexico, Ciudad de México. Este será en punto de las 12:30. También el lunes 8 de marzo tendremos una junta informativa de nuestro programa Executive Women Development Program, EWDP, en punto de la 1 de la tarde. Si les interesa participar en alguna de estas sesiones, se pueden inscribir en la liga que estamos publicando en este momento a través del chat o a través del calendario de webinars que se comparte en nuestra síntesis de prensa. Nos encantará que nos puedan acompañar. Por otro lado, y para todos los compradores, los invitamos a subir sus requerimientos de proveeduría para nuestro B2B Virtual, que se llevará a cabo del 9 al 11 de marzo y que va a contar con la participación de empresas de Estados Unidos y Latinoamérica. Se pueden registrar con el código QR que está mostrado ahorita en la pantalla o en la liga que estamos compartiendo en el chat. También aprovecho para invitarlos a que actualicen sus datos en la plataforma de AmCham. Es muy importante que nos ayuden actualizando sus datos para mantenerlos actualizados. Ahí nos pueden indicar el comité que es de su interés. Si no saben cómo hacerlo, en AmCham los orientamos. Y por último, les recuerdo que está a la venta la encuesta de sueldos y prestaciones para empresas del futuro de México. Para más información, por favor, comunicarse con David Ibarra. Aquí estamos viendo sus datos, tanto su correo electrónico como cómo contactarlo telefónicamente. Ahora, antes de presentar a nuestro orador del día de hoy, me permito explicarles brevemente la dinámica que tendremos esta mañana. Esta sesión tendrá un espacio abierto para que todos ustedes puedan participar libremente. Comenzaremos con una breve presentación de nuestro ponente. Al finalizar, abriremos cámaras para comenzar un diálogo colaborativo entre todos. Para hacer un comentario, solo es necesario levantar la mano usando el icono correspondiente que está en la plataforma y esperar a que les demos la palabra. Y con ello, encender su micrófono. Para tratar de mantener el orden, les vamos a pedir atentamente no abrir su micrófono mientras alguien más está hablando. Así un poquito nos podemos escuchar y entender mejor entre todos. También pueden utilizar el chat para enviar preguntas y comentarios. Los vamos a estar ahí leyendo. El chat está activo. Ahí pueden dejarnos sus comentarios, sus dudas o preguntas. Para crear un sentimiento de cercanía, los invitamos a encender sus cámaras y participar activamente en la sesión. No nos podemos juntar de manera física, pero al menos viéndonos un poquito a través de esta plataforma, nos permite lograr esa cercanía. Les pedimos que sus micrófonos se mantengan en silencio durante la presentación para no molestar al resto de los participantes y estos micrófonos solo abrirlos para hacer comentarios. Para dar inicio a nuestra mesa de trabajo, me permito presentarles a nuestro orador del día de hoy. Se trata de Héctor Elizondo. Héctor es socio y fundador de Grupo Jale, un grupo de varias empresas que desde hace 13 años trabajan en su conjunto creando economía circular. La misión del grupo es cuidar y regenerar nuestro planeta, inspirando a un nuevo orden de actuar en completa integración con el medio ambiente al servicio de Gaia y su creador. Sus empresas son catalogadas en la industria de alto impacto. La primera de ellas, Yo Reciclo, nace mientras trabajaba con los indígenas en los Altos de Chiapas. Fue precisamente trabajando en un centro de derechos humanos para los pueblos indígenas mexicanos, donde despierta el interés por el cuidado integral del medio ambiente. Yo Reciclo es una empresa creada para ser un puente entre cualquier institución y la sustentabilidad. Su objetivo es educar, promover
y ser parte de la cadena de reciclaje en México, buscando conservar nuestros recursos naturales y energía, generando un impacto positivo en el medio ambiente. Anteriormente, Héctor colaboró en el equipo de asesoría financiera de Deloitte. Héctor es administrador financiero del Tecnológico de Monterrey y tiene una maestría en Administración de Negocios en Babson College de Massachusetts. Sin más preámbulo, le cedemos la palabra a Héctor. Adelante, Héctor, por favor. Bienvenido. Gracias, Roberto. Gracias por esta introducción. Muy buenos días a todos. Quiero, además de dar los buenos días, rápidamente agradecerle a todo el equipo que me ha invitado de la American Chamber a esta plática. Es sin duda un tema que me apasiona, que me encanta platicar, y entonces creo que vamos a hacer una sesión muy dinámica, muy relajada, en donde quisiera que todos tuviéramos esta libertad de participar, de hacer cuestionamientos, de interrumpirme en dado caso que alguien quisiera levantar la mano por algún tema que estemos platicando, que sea de mucho interés. Entonces, el objetivo de la plática es ese, salir con un tema nuevo y de mucho interés hoy en día. Voy a empezar a exponer un pequeño video que dura 5 minutos como introducción al tema, y una vez terminando el video iniciaremos ya con la plática per se, pero me gustaría mucho que en estos 5 minutos a través de sus pantallas empezaran a leer lo que va a aparecer. ¿Qué les quiero tratar de decir? Para poder platicar de economía circular, para poder platicar de este nuevo orden de actuar en nuestro modelo económico industrial, es necesario entender los residuos que generamos como seres humanos. Entonces, lo que estoy tratando de hacer es, durante esta plática, empezar a platicar de cómo son nuestros procesos en el manejo de residuos y luego cómo se conecta con nuestros consumos, y de ahí partimos a esto que le llamamos economía circular. Entonces, sin más, paso a esta pantalla. Muy bien.
Muy bien. Listos, entonces, ya que terminamos de ver este pequeño video y que nos acomodamos ya en nuestros lugares, empecemos directamente con el tema que les quiero platicar, que lo vamos a dividir en 5 secciones. Vamos a platicar rápidamente los objetivos de la reunión de hoy. Después se vienen 2 temas que en particular me gusta mucho platicar y les vamos a dar unos 20 minutos en total a estos 2 temas. Uno de ellos se llama la basura, un problema sin solución, y el segundo tema del que les platico dice México, una realidad escondida. El cuarto bloque de la plática en nuestra agenda es hablar un poco del reciclaje y terminamos cerrando esta plática con el tema principal de economía circular, de este nuevo orden de actuar. Les comentaba al principio que para poder cambiar nuestra mentalidad de una economía lineal y pasar a una economía circular, debemos de partir desde la perspectiva de nuestros consumos. Para poder cambiar esta economía lineal, tenemos que cambiar nuestra forma de consumo. Y para poder cambiar y entender nuestros consumos, hay que entender nuestros residuos y nuestros desechos. Por eso, antes del video, para los que se conectaron durante el video, les platicaba que es importante dedicarle unos minutos a entender cómo está la parte de residuos en México para conectarnos entonces con el tema de economía circular. Son 4 objetivos el día de hoy. El primero es conocer la problemática actual de la basura en nuestro país. El segundo objetivo es conocer la realidad en México. Es algo que se liga con el tercer objetivo, que es conocer los índices de reciclaje en nuestro país. El objetivo 2 y 3 nos va a abrir los ojos para entonces tener una perspectiva mejor de cómo sería el nuevo modelo de economía circular, que sería el último objetivo de hoy. Pero bien, pasemos rápidamente a este tema que les comentaba, que lo hemos llamado la basura, un problema sin solución. Y yo sé que siempre hemos platicado que no hay un problema que no tenga solución.
Sin embargo, particularmente con la basura, existen diferentes circunstancias que las vamos a platicar en un momento, pero este tema a mí me gusta empezarlo con 3 reflexiones. La primera dice, la basura en nuestro país es un gran problema debido a 2 principales factores. Por un lado, la falta de conciencia ciudadana y por otro lado, la difícil tarea de nuestros gobernantes para erradicar este problema. ¿Cuál de los 2 factores tiene mayor peso? Yo diría que un 50 y un 50. Tanto somos culpables todos los ciudadanos por una falta de conciencia, como también la parte de nuestros gobernantes por poner en su agenda política los temas ambientales en los últimos. Entonces, de aquí se conecta con la segunda reflexión. La segunda reflexión dice, los que producimos la basura y padecemos por ella, no podemos estar pasivos esperando a que alguien actúe. Y finalmente, la tercera reflexión dice, tenemos que hacer conciencia que somos nosotros los que tenemos que educarnos para evitar los problemas y solucionarlos. Entonces, si pasara el ejemplo de seguridad, que todos los que estamos escuchando esta plática lo hemos vivido, quiero poner el ejemplo de seguridad para llevarlo al problema de la basura y después al de economía circular. En teoría es responsabilidad del Estado darnos la seguridad, porque gracias a nuestros impuestos debemos de tener cubierta esa parte. Dado que nosotros padecemos de eso, somos nosotros los que tomamos medidas de seguridad. Dejas de ir a un cajero en la noche, le pones alarma en tu casa, cierras tu automóvil. El punto es que si nosotros somos los que padecemos ese problema, somos quienes tomamos algunas medidas. Entonces, en nosotros está mucho este tema de tomar conciencia. Y de ahí pasamos a lo siguiente. Nosotros mismos nos engañamos. ¿Por qué? Porque todos los que estamos aquí crecimos en una generación que se nos enseñó que tirar la basura en un bote, en un cesto, era suficiente para cumplir con nuestra tarea cívica. Decía la frase de los 80 y los 90, tira la basura en su lugar. Todos, probablemente todos los que estamos aquí escuchando esto, nos tocó vivir esa época en donde las personas bajaban la ventanilla del auto y tiraban la basura. Y empezó a cambiar hace 30 años el concepto de tirar la basura en un solo cesto. Entonces, cuando digo que nosotros nos engañamos es porque hoy por hoy les podría decir que equivale a lo mismo tirar todos los residuos en un solo cesto o tirarlo igual por la ventanilla de un auto. Y a lo mejor estoy exagerando un poco, pero quiero que entendamos que la basura va a llegar al mismo lugar por un lado o por otro. ¿Qué significa esto? Cuando decimos que nosotros nos engañamos, creemos que alguien recolecta la basura y la desaparece por arte de magia. Nosotros depositamos un residuo en un cesto de basura, nos damos la media vuelta y jamás volvemos a pensar en esa botella de plástico, en esa bolsita de fritos. El problema es que no existe la magia para desaparecer la basura. La basura no se va de nuestro planeta. No la mandamos ni al espacio ni a otro planeta. En todo momento se acumula en nuestra casa, que es el planeta. ¿Y en dónde termina? Termina en un relleno sanitario. Supongo que muchos han escuchado este término. Lo conocíamos hace muchos años como basurero municipal y después se normalizó a un tema en México de relleno sanitario. Un relleno sanitario es un lugar preparado para poder recibir la cantidad de volumen de todos los residuos de nuestras casas y de nuestras fábricas que generamos en la ciudad. Solo como comentario, según datos de la Semarnat,
de la Secretaría de Medio Ambiente de nuestro país, el 33% de los rellenos sanitarios ya rebasaron su capacidad y su vida útil. Capacidad y vida útil de un relleno sanitario. Les quiero platicar muy rápidamente las dos cosas que nuestra basura produce. A todos nos ha pasado que nos toca sacar la bolsa de basura de nuestra cocina. Hay dos detalles que nos encontramos. El primero es que cuando nos acercamos a la bolsa de basura, ya tiene un olor fétido, ¿no? Es la materia orgánica que se ha estado descomponiendo en las últimas horas. Si la bolsa tiene 2, 3 días, ya el nudo de la bolsa ya lo haces desde lejos porque ya no aguantas el olor. Ese gas es el gas metano, es el gas de mayor efecto invernadero que generamos en el planeta, el gas metano. Pero al mismo tiempo hay otro problema cuando sacamos la bolsa de basura, que corremos el riesgo de ir goteando o chorreando líquidos mientras caminamos a la banqueta o al lugar en donde vamos a colocar la basura. Esos líquidos, llamados lixiviados, son la desintegración de la materia orgánica, porque así como nuestros cuerpos, el 80% de toda la materia orgánica está compuesta de agua. Entonces, la naranja, la cáscara de naranja, la cáscara del plátano, el aguacate, lo que sobró de las tortillas, picadillo, se va descomponiendo y va soltando el líquido. Y entonces, un relleno sanitario que capta miles y miles de toneladas de basura debe de estar preparado en la parte baja del relleno sanitario con una cama de polietileno que le llamamos una geomembrana para captar esos líquidos, porque si esos líquidos los soltamos al subsuelo, contaminamos los mantos acuíferos, que es en donde más del 70% del agua potable de nuestro planeta circula. No debemos de soltar líquidos al subsuelo llamados lixiviados, porque son altamente contaminantes, y no debemos de dejar escapar gases, efecto invernadero, en la descomposición de la materia orgánica hacia la atmósfera. Entonces, se generan estos rellenos sanitarios, pero al rebasar su capacidad y su vida útil, como una tercera parte de ellos ya rebasaron en México, entonces la ingeniería de estos terrenos empiezan a colapsar y entonces empezamos a generar toda esta contaminación de la que les estoy platicando. Lo vamos a detallar en un momento más. Esta filmina dice, ¿quién debe cambiar primero? Y conecto con las 3 reflexiones iniciales. Nosotros creemos que los que tenemos que cambiar primero somos las personas que tienen los recursos y los medios, la responsabilidad y el conocimiento. Somos los que debemos inducir el cambio. Entonces, desde hace 13 años, este cambio lo hemos generado en la industria, capacitando a miles de personas en el manejo integral de residuos. La basura no tiene solución, lo único que podemos hacer es prevenir. Este pequeño tema se cierra diciendo, la solución es no hacer basura. Y todos nos podemos preguntar, ¿cómo es posible no hacer basura si todos los días consumo algo y lo desecho? O tiene su vida útil y está a punto de desecharse. Entonces, ponemos un ejemplo muy básico de cómo no hacer basura. Y pensemos que tenemos la oportunidad de tener un desayuno mientras está una manzana con un jugo en una botella de plástico o de vidrio, con una lata de refresco y leyendo el periódico. Pensemos que se juntaron varias cosas. En un principio todo ese desayuno está sobre la mesa, lo consumimos. Si todos esos residuos, la botella de plástico, la lata de aluminio, el hueso de la manzana y el periódico ya terminado de leer, lo aviento en un cesto de basura, ahí se empieza a llamar basura. Mientras esté todo encima, se llaman reciclables. Entonces,
¿Cómo no hacer basura? Tratar de que estos residuos vuelvan a tener una segunda vida, y de eso trata un poco este tema de economía circular. El segundo tema, platicando de estos dos temas que les digo que me apasiona mucho dar. El segundo tema le llamamos México una realidad escondida. ¿Y por qué escondida? Porque esta información hay muchos de nuestros gobernantes que no la tienen, está escondida, porque para poder llegar a esta información hemos hecho mucha investigación, y yo creo que es algo que tiene que ser público y que todos tenemos que conocer. Por eso es bien importante conocer estas estadísticas. Y partamos de la cantidad de basura que generamos en nuestro país. La basura que se genera en las casas, en la casa habitación, en nuestros hogares, le llama el gobierno o la comunidad, le llamamos residuos sólidos urbanos. ¿Cuántas toneladas de residuos sólidos urbanos generamos en el país? En el país, como podrán ver en la tablita, dice que generamos 112,000 toneladas diarias. Ahora, si anualizamos, si multiplicamos esa cantidad de toneladas diarias, las llevamos a un año, generamos 41 millones de toneladas al año. Hablar de toneladas, hablar de millones, nos puede confundir un poco. Vamos a aterrizar un poquito más el número. Estas 41 millones de toneladas que generamos en el país al año equivale a llenar 220 estadios aztecas por año, por año. Los que han tenido la oportunidad de entrar a ese estadio, pues es un gigante. Ahora, llevándolo a esa dimensión de volumen cúbico, la basura que generamos en el país, es humanamente imposible y financieramente imposible crear 220 cráteres del tamaño del Estadio Azteca en la Tierra para llamarlos rellenos sanitarios. Dado que no enviamos la basura a ninguna parte del espacio ni a otro planeta, en algún lado está. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? ¿A dónde va? ¿Qué tratamiento le damos? Muy bien. Aquí hay algo que es bien importante hacer este paréntesis y conocerlo, porque de estos 220 estadios azteca, de este 100% de basura anual que generamos en nuestro país, es importante esta estadística. El 93% de la basura se recolecta, dicho por la Semarnat. El 7% no se recolecta. Entonces, en esta tablita, en la parte inferior derecha, dice de las 41,000 toneladas, de las 41,000 toneladas al año que generamos, 38 millones de toneladas sí se recolectan. ¿Qué pasa con las que no se recolectan? ¿Qué se imaginan ustedes? Seguramente serán lugares en donde no puede llegar el transporte, quizá en algunas partes de la sierra, en la montaña, en algunos ejidos, en donde se genera desperdicio, pero no se puede recolectar. Y ya todos sabemos qué pasa con la basura que se genera en estos lugares. O se tira a una barranca o a una cañada, o se quema en muchos de los casos. Ahora, desglosemos el 93% de lo que sí se recolecta. De ese 93% que sí se recolecta en México, solo el 72% llega a un centro controlado. Un centro controlado es un relleno sanitario que cumple con la norma 083 para poder recibir los residuos sólidos urbanos. By the way, el 33% de los rellenos sanitarios ya rebasaron su capacidad y su vida útil. Pero bueno, esa estadística la dimos hace rato. El 72%, dicho sea de paso, llega a un centro controlado.
Entonces, si desglosamos lo que sí se recolecta, que es el 93%, el 28%, como verán en la tablita, no tiene control porque no llega a un centro controlado. Llega a un tiradero a cielo abierto. Sí se recolecta, pero llega, como les digo, a un tiradero a cielo abierto, a un lugar en donde no está registrado, en donde, pues, yo creo que todos los que estamos aquí nos hemos caminado, pasado por alguna carretera en donde se alcanzan a ver estas montañas acumuladas o cementerios de basura. Este es el número al que quería llegar y al que les quería como presentar. Si hiciéramos un resumen de estos 41 millones de toneladas al año, de estos 220 estadios aztecas, resumiendo, recolectamos el 93% de lo que se recolecta. De este 93% se controla el 72% y el 28% no tiene control. Quiero que sumemos el 7% de lo que no se recolecta más el 28% que no se tiene control. El gobierno abiertamente nos indica que existe un 33% de la basura en México al año que está perdida. No sabemos dónde termina, no sabemos qué efectos tiene, primarios y secundarios, no sabemos, en fin, sin entrar más a detalle, es muy alarmante que 70 y tantos estadios azteca en volumen cúbico estén perdidos en México. Hay una estadística que la comento rápido, que dice, existen en México más de 50,000 tiraderos de basura visibles en calles, carreteras, terrenos baldíos, parques, ríos, lagos. Y la pregunta que nos hacemos, cerrando este capítulo, es, ¿estaremos haciendo lo correcto en el manejo de nuestros residuos? Y quizá muchos podemos decir, espérame tantito, Héctor, o sea, sí, entendemos que se genera toda esa basura, pero en nuestro país ya reciclamos y reciclamos porque yo veo que don Juan y don Pepe y pasa por la casa y recogiendo cartón y latas de aluminio y en la fábrica también se recicla. Ok. ¿Cuánto reciclamos en México? Esa es la pregunta. Para pasar a ese dato, solamente les quiero recordar que la definición de reciclar. Y la definición de reciclar, aunque pareciera muy sencilla, quisiera recordarla porque se trata de hacer uso de materiales previamente utilizados. Repito, hacer uso de materiales previamente utilizados con tres objetivos. Principalmente, generar un ahorro económico. El punto número 2 o el segundo objetivo es reducir el uso de recursos naturales. Y el tercero es evitar la contaminación ambiental de aire y agua. El punto 3, de evitar la contaminación ambiental de aire y agua, lo platicamos hace unos minutos al hablar de las emisiones de gas metano hacia la atmósfera, hablando del aire y de los lixiviados en el subsuelo. El punto número 2, este que acabamos de platicar, que tiene como objetivo reducir el uso de recursos naturales, hace mucha conexión con nuestro tema principal, que es economía circular. Y aquí quiero hacer un paréntesis para que me gustaría platicarles el modelo natural con el que hemos crecido en los últimos 250 años que llegó nuestra revolución industrial, que es un modelo lineal. Si pudiéramos trazar con las letras del abecedario el modelo económico y de negocios que tenemos como humanidad, pensaríamos que la letra A es
la extracción básica de recursos naturales para empezar a generar las materias primas de transformación. ¿Qué significa la letra A? Dinamitar un cerro para extraer minerales o arenas, o la letra A sería talar árboles, la letra A sería sacar petróleo del subsuelo. La letra B, la C, la D, todas las demás procesos para poder llegar a una letra en donde un artículo llega a nuestras manos, pues yo creo que es muy básico pensarlo, pero hagamos el ejercicio, porque pensando de esta manera, de la forma lineal en la que nuestra economía trabaja, se nos va a abrir un panorama para entender lo que es economía circular. Entonces, vamos como seres humanos y explotamos la naturaleza, sabiendo que no hay nada de lo que vestimos, de lo que calzamos, de lo que manejamos, de lo que escribimos. No hay ninguna materia, ningún producto que venga de una materia prima del espacio o de otro planeta. Suponemos o estamos conscientes, mejor dicho, aseguramos que todas las materias primas de lo que tocamos son extraídas de nuestro planeta. Entonces, Gaia nos da toda esta materia prima. La explotamos y la vamos transformando. El petróleo lo refinamos y avanzamos hasta que llegamos a tener una botella de plástico, una camisa de poliéster, X, lo que ustedes conocen, lo mismo con los árboles, etc. Utilizamos ese producto, lo tiramos, se va y termina en un relleno sanitario, y entonces creamos una montaña de residuos y tenemos que regresar de nuevo a la letra A para extraer de la naturaleza más materia prima. Dado que la materia no se crea, solo se transforma, el cerro, la montaña que hemos visto dinamitada y que tiene un hueco, tenemos que voltear a un lado y vamos a ver edificios con el mismo volumen, porque la materia solo se transformó, pasó de un lado a otro. Entonces, buscando reducir el uso de recursos naturales, que es este tema de economía circular, que es el objetivo número 2, partimos de ese hecho, que antes de que sea residuo, tomar la materia prima y volverla a inyectar en la letra C o D antes y dejar descansar, por así decirlo, a la naturaleza. Entonces, el punto de conexión, ¿cuánto reciclamos en México? Y lo mencionábamos hace rato. Bueno, en México ya se recicla, entonces la estadística es importante. Los países más avanzados en reciclaje en este planeta son Japón y Alemania. Ellos reciclan el 70% de sus residuos. ¿Cuánto reciclamos en México? Solamente por ahí en su cabeza hagan una especie de prueba, calculen cuánto reciclamos, partiendo de que los países más avanzados en reciclaje, hablando que son Alemania y Japón, es el 70%. En México reciclamos el 4.8% de toda la basura que generamos. En Latinoamérica, Chile es el país más avanzado con el 10% de reciclaje. En esta plática nos acompañan amigos que nos están escuchando desde Perú. Saludos. Y Perú está exactamente igual que en México. Estamos cerca del 5% del total de basura que generamos en el país. Entonces, hay mucho por hacer. Si nos comparamos con otros países europeos, andan alrededor del 50% de reciclaje. Estados Unidos está encima del 35%. Pero es importante mencionar que en México generamos 1 kilo de basura diario en promedio por cada mexicano. Si regresamos al número
original que hablábamos 112,000 toneladas diarias y andamos cerca de los 112 millones de habitantes en nuestro país. Generamos en promedio 1 kilo de basura diaria. Estados Unidos, por su poder adquisitivo, al igual que muchos otros países desarrollados, generan 2.3, 2.4 kilogramos diarios de basura cada ciudadano. Entonces, en Estados Unidos son más de 300 millones de habitantes, generando 2 kilos 300 diariamente. El 35% que recicla el país es más del 100% de lo que generamos en México. Entonces, es un número muy alto en la cantidad. Ese es el tema del reciclaje. Y déjenme nada más, ok. Estaba revisando cuántos minutos nos quedan. Este es el quinto tema de los bloques que platicábamos. Para poder entrar a un tema de economía circular, para mí era muy importante hacer toda esta introducción acerca de los residuos, porque precisamente son los residuos la materia prima que se necesita para generar un nuevo modelo de consumo. Entonces, lo que nosotros hemos hecho en los últimos años es empezar a crear productos 100% con materia prima reciclada. De esta forma, lo que estamos tratando de poner en el mercado y que es algo a lo que todos eventualmente iremos cambiando, que es que sin duda es este tema de la forma de consumir y lo hemos detectado en ciertas generaciones un poco más jóvenes que nosotros, que están teniendo la sensibilidad para poder entrar a un supermercado, a una tienda de conveniencia o inclusive cualquier otro artículo de consumo que traiga un porcentaje no solo de reciclaje, sino de responsabilidad social o de impacto o de alto impacto. Entonces, hay algunos ejemplos que solemos platicar en estas charlas que nos dicen que tenemos esperanza, que es un cambio de mentalidad y un cambio de cultura. Y quizá nos vamos a identificar con algunos de ellos. Un ejemplo muy claro que utilizamos es el uso de cinturón de seguridad en los automóviles. Hace 20 años o más de 20 años, el usar el cinturón de seguridad era una molestia y todos los que estamos aquí o casi todos los que están escuchando esta plática podrán recordar en su juventud, en su infancia, que jamás los utilizamos. Al igual que transportar a un bebé que no fuera como hoy en día en su canasta. Lo que quiero decir con el ejemplo del seguro, del cinturón, es que nos tardamos como ciudadanos. Fue un proceso lento, quizá de 10 años, en donde estuvimos recordando constantemente que el cinturón salvaba vidas y nos ponían ejemplos en las autopistas y carreteras con carros chocados, comerciales, en donde teníamos que usar el cinturón de seguridad. Hoy es algo inaceptable que alguien pueda transitar sin ese cinturón de seguridad. El cigarro es otro ejemplo. Yo llegué a fumar adentro de un avión, en el 97, 98, yo creo que alcancé a fumar adentro de un avión. Y cuántos maestros no tuvimos en la universidad, hasta en hospitales se podía fumar. De repente pensar que hace 20 años se podía fumar pareciera como civilización
éramos muy cavernícolas, o cómo es posible que nos, digamos, fumábamos adentro de un avión, fumábamos adentro de un hospital, y fue hace nada. Pero cómo cambiamos esa forma de pensar. Tendrán ustedes más ejemplos, ¿no? Ahorita compartimos algunos. El uso del cinturón de seguridad, la parte del cigarro. Yo estoy convencido que la parte de los residuos y de nuestros consumos va a pasar lo mismo. Yo creo que de aquí a unos años nos vamos a voltear a ver y vamos a decir, ¿a poco tirábamos la basura toda junta en el mismo cesto? Tirábamos la botella de plástico, la lata de aluminio, la comida, el periódico, el cartoncillo, todo se iba junto y nos vamos a reír quizá de cómo actuábamos de una manera tan inconsciente. Y creo que hemos recibido mucha información en los últimos años de cómo estamos dañando al planeta y de cómo estamos acabándonos los recursos que nos corresponden como generación y cómo estamos comprometiendo los recursos naturales que le pertenecen a las generaciones futuras. Y se hablan de 3 R's y otros hablan de 5 R's y todo tiene que ver con el tema ambiental. Y es que hablar del tema ambiental es hablar de todo, porque hablamos de residuos, como en este caso estamos hablando de consumos y residuos, pero hablar de medio ambiente es hablar de energía, es hablar de agua, es hablar de aire, es hablar de flora, es hablar de todo lo que nos rodea, porque estamos viviendo una experiencia humana dentro de un caparazón, dentro de una burbuja, dentro de nuestro planeta, en donde todo es relacionado con él. Entonces, hemos detectado que muchas de las personas no sabemos cómo ayudar al planeta, no sabemos cómo cambiar nuestros hábitos de consumo, porque no hay productos que nos ayuden, no hay información que nos ayude. Entonces, lo que estamos haciendo, y somos cientos de personas que trabajamos en esto todos los días, es tener este tipo de eventos, es acercarnos a empresas, es acercarnos a instituciones, es a enseñarles, ayudarles y entre todos generar esta conciencia para que tengamos mayor accesibilidad a productos que no tengan tanto impacto en el planeta o que tengan cero impacto. Entonces, ya no se trata de dejar el planeta como lo encontramos. Se trata de regenerarlo, se trata de dejar las mejores circunstancias o mejores condiciones de las que nosotros lo recibimos. Y es una tarea difícil, pero creemos que junto con la responsabilidad social, que es algo que tiene un poco más de tiempo que la responsabilidad ambiental en las organizaciones, y todos lo sabemos, que todas las empresas han sacado sus certificados de responsabilidad social. Creemos y estamos convencidos que viene la de responsabilidad ambiental. Entonces, en muchas de las ocasiones nos acercamos a socios industriales que son más como todos los que estamos aquí, preocupados por nuestra sociedad, por nuestros empleados, por nuestras empresas. Nos acercamos más a instituciones privadas que a instituciones públicas, porque estamos más sensibles las instituciones privadas a este tipo de cambios y de consumos. Y entonces, abriendo el paréntesis inicial, ¿quiénes son los primeros que tenemos que cambiar? Pues somos nosotros que tenemos el conocimiento, tenemos las oportunidades, tenemos las herramientas. Cada vez más se va a hablar de economía circular. Espero que haya sido un poco claro. Si no, abramos esta sesión de preguntas y respuestas. Espero haber sido un poco claro a qué nos referimos con la palabra circular.
y cómo nuestra economía lineal, haciendo el énfasis del abecedario, donde empezábamos con la letra A y terminábamos con el relleno sanitario, la letra Z, cómo vamos procesando los materiales hasta desecharlos, cómo los juntamos creando economía circular. Espero que sea un poco claro el concepto de que debemos dejar descansar las últimas dos letras. Debemos de dejar descansar los rellenos sanitarios en donde se entierra la basura y debemos descansar a los recursos naturales que nos generan la materia prima en bruto. Y en lo que hay en circulación, los plásticos que hay en circulación, las maderas, los papeles, los vidrios, los aluminios, los metales ferrosos, no ferrosos, todo lo que ya está en circulación, estarle dando vuelta y vuelta y vuelta hasta que ya no se pueda reutilizar, porque hay ciertos materiales que se van degradando y no se pueden utilizar. Entonces, aprovecho este momento para pedirle a todos los compañeros que me ayuden a abrir esta sesión de preguntas y respuestas. Si hay algo que quieran comentar, alguna pregunta sobre temas de residuos, de economía circular, por favor. Sí, Héctor, ¿qué tal? Muchas gracias por la ponencia. Tenemos algunas preguntas. Verónica Orenday nos pregunta si existe algún índice que ayude a medir qué tanto usa alguna industria materiales reusables. Gracias por la pregunta, Marianela. No hay un índice que nos ayude. Nosotros empujamos mucho, hablando de temas industriales, estamos empujando mucho el consumo de materias primas no productivas. La industria le va a tomar muchos años a la industria empezar a cambiar sus materias primas vírgenes en sus procesos de producción, porque hay que cumplir con una calidad y con una seguridad. Pensemos en un tablero de automóvil. Cualquier marca de automóvil necesita un tablero de polipropileno. Para poder inyectar esa pieza con la calidad necesaria, se necesita resina virgen de polipropileno. Sin embargo, la empresa que inyecta esa pieza tiene consumibles no productivos. Lo que queremos es que la industria empiece a migrar a consumibles 100%, consumibles no productivos 100% reciclados. ¿Cuáles son los consumibles no productivos? Bolsas de basura, papeles de oficina, plumas, escritorios, todo lo que tiene que ver con el día a día de la industria sin que impacte directamente con su producto, que tiene que cumplir una calidad. Y después, con tecnología, nos vamos a ir migrando a que haya resinas que son recicladas con tecnología como nanopartículas que le puedan dar la calidad a esos plásticos de ser materia prima a nivel de virgen. Muchas gracias, Héctor. Tenemos por aquí otras preguntas. ¿Nos podrías dar algunos ejemplos de empresas que hayas ayudado, industriales? Entiendo que tú has ayudado a empresas, por ejemplo, de industria automotriz, retail y demás, en cuanto a casos prácticos de cómo han entrado a economía circular. Ok, claro que sí. Espero no tardarme nada. Les robo 2 minutos. Una de las empresas que tenemos en el grupo desarrolla programas de reciclaje en la industria. Y entonces lo que hacemos es, por medio de la educación y capacitación, subir a todos los trabajadores y colaboradores de la empresa en un programa nuevo, en un cambio de cultura dentro de la organización. Les desarrollamos un programa en donde todos los residuos los llevemos a reciclar para darles un certificado a las empresas de cero confinamiento o algo muy europeo que nació hace 15 años que se llama Zero Waste. Hasta la materia orgánica se puede hacer composta. Ok. Lo que hacemos es que empezamos con esos programas. Después
colocamos la infraestructura dentro de la organización o dentro de esa institución para poner los contenedores y retirarles la materia, los residuos. Nos los llevamos a una planta que tenemos cerca del aeropuerto de la ciudad de Monterrey y empezamos a procesar los materiales. Y lo que estamos haciendo para crear economía circular es que le estamos regresando producto terminado a esa empresa con los residuos que nos dio. Estamos trabajando con algunos productos y si me preguntan ejemplos específicos, estamos con todo el polietileno de baja densidad, que es bolsa y stretch. El stretch es el emplaye, que sale mucho en la industria. Estamos peletizándolo y estamos extruyéndolo de nuevo para generar bolsa industrial o liner o bolsa de basura para regresárselo a la empresa como un insumo no productivo de los que platicábamos ahorita. Estamos generando escobas, trapeadores, recogedores con todos los plásticos reciclados y se los estamos regresando a las empresas. ¿Qué quiero decir con esto? Que este es un ejemplo de que hay ciertas empresas que nos dan sus desperdicios, les pagamos por sus desperdicios y luego les regresamos los materiales ya procesados. A ver si fui un poquito claro, Mariana. Sí. También comentarte, bueno, nos piden bibliografía que recomiendes para, pues, tener idea de cómo hacer un plan familiar como empresarial. Eso se los podemos circular posterior al evento. Hay otra pregunta, dice que si esto continúa así y desde la conciencia de no participar todos para mejorar este círculo vicioso, ¿cuáles serían las consecuencias más inmediatas? Y si tienes el dato del porcentaje de reciclaje en Venezuela. Gracias, María Elena. De continuar así, nuestro planeta, nuestro consumo, nuestras prácticas como civilización, pues la verdad es que sería muy difícil predecir qué pasaría, porque ante una contingencia como la que hemos vivido recientemente con el COVID, como humanidad actuamos de una manera excepcional en el sentido en el que cambiamos nuestro estilo de vida en un cortísimo tiempo, el uso del cubrebocas, el quedarte en casa, la sanitización, etcétera. A lo que voy es que seguramente nuestro planeta nos invitará de manera agresiva a cambiar nuestros hábitos, ¿no? No me imagino cómo, tampoco creo que nos vamos a extinguir como civilización por acabarnos los recursos naturales, pero podríamos filosofar de qué pasaría y yo creo que nos podemos adelantar en el tiempo mucho si cambiáramos por sentido común gran parte de nuestros hábitos. Venezuela, hay muy poca estadística por las condiciones que sabemos de información que hay público, pero no debe de estar muy lejos de un dígito pegándole al 3, 4, 5%, parecido a lo que conozco de Perú, conozco de Brasil y conozco de México. Creo que una sociedad como Venezuela hoy por hoy desperdicia menos que una sociedad como la estadounidense, simplemente por el estilo de vida del consumo. Todo se tiene que reutilizar al máximo porque no hay para comprar más botellitas de vidrio y que vas al mercado. O sea, a lo que voy es que entre más económicamente, entre menos recursos tenga una población, menos desperdicio hay. Y si nos remontamos a la casa de las abuelas nuestras, nos podemos recordar que utilizábamos hasta la playera del abuelo, era el trapo de la cocina. O sea, siempre había un uso y reuso hasta el máximo de todo, porque pues así era la economía y entonces llegó el consumo y es que partimos de algo muy sencillo y esto es los que nos tiene que hacer clic. No hay ni una sola industria, no hay una sola empresa
en el mundo que el 1 de enero se reúna con sus directivos y accionistas o inversionistas y les diga, este año vamos a decrecer, este año por favor vendan menos, este año produzcan menos, no hay ni una sola empresa en el mundo que se junte a decir eso, al contrario, este año tenemos que crecer tanto porcentaje y este año tenemos que consumir más y este año tenemos que tener más. Entonces, cada vez hay más producto, más desperdicio. Claramente hay más seres humanos en el planeta, entonces se necesitan más productos, así como servicios. Entonces, todo el tiempo es poner en el mercado más camisetas, más tenis, más pantalones. Y solamente como algo importante que mencionar, no hay una sola materia inorgánica que dure menos tiempo que nuestra propia vida en degradarse. ¿Qué les quiero decir con esto? Que pudiéramos rastrear el primer pañal, aunque haya sido de tela, que utilizamos todos los que estamos aquí, de niños, o de bebés, mejor dicho, o pudiéramos rastrear el primer zapatito que utilizamos de bebé y lo podríamos ir a desenterrar en algún lado y estaría completo. Partiendo de que polvo somos y en polvo nos convertiremos, y el miércoles pasado nos pusieron esa ceniza, sabemos todos que somos materia orgánica y que un día nos vamos a deshacer y desintegrar. Sabiendo eso, todo lo que tenemos, todo lo que vestimos, va a romper su estructura molecular y va a regresar a ser mineral. O sea, todo se va a convertir de nuevo a la tierra. ¿Cuánto tiempo tarda en degradarse o en biodegradarse los materiales? Esa es la clave de la economía circular, porque ponía en el pequeño video de la entrada el vasito de poliestireno o de estireno o de foamy o de foam o de hielo seco, como le quieran llamar, tarda 1 millón de años en degradarse. Si lo dejáramos en el bosque ahí metido en una rama, incrustado el vaso, le podemos poner un recado a nuestros tataranietos y lo van a ver. La bolsa de plástico tarda 300 años. O sea, hay un montón de productos que gracias a los aditivos que se ponen en la letra B o C o D, gracias a esas combinaciones de aditivos, de materiales, hacen que duren tanto tiempo en degradarse y en romper su estructura molecular, que entonces nos va a dar la vida. Por ende, los productos, pues, no hay que tirarlos, hay que reciclarlos. Oye, Héctor, una pregunta, disculpa. En cuanto a incentivos, ¿qué incentivos hay actualmente o cuáles vienen en camino que podamos aprovechar en las empresas? Desafortunadamente, de manera fiscal, no hay absolutamente nada que venga en camino en nuestro país. Lo he debatido, lo he platicado, lo he propuesto con diferentes agendas políticas y me han dicho que está primero la educación, la salud, la seguridad, que todos los incentivos y recursos van por ahí y que el tema ambiental está hasta el último de la agenda. Blanca, yo creo que va a llegar y creo que cada vez seremos más los que estemos presionando estos incentivos para las empresas. Hay incentivos en países desarrollados que los pudiera platicar, pero me los voy a saltar, pero sí hay incentivos, muchos. El que yo mencionaría sería un incentivo muy de la empresa, es decir, el incentivo económico de dejar de disponer. Las empresas tenemos que pagar para que un camión recolector de basura se lleve el contenedor a un relleno sanitario. Todos los días o una vez a la semana vienen por el roll-off o vienen por el camión frontal que levanta las tenazas y sacude el contenedor de 6 metros cúbicos o de 9 metros cúbicos, etcétera. Lo que voy es, el mayor incentivo es ahorrarte el gasto que tiene la empresa en la disposición de esos residuos. Y así como te ahorras esa partida en el balance, en el estado de resultados, se incrementa un ingreso porque los desperdicios que separamos dentro de la empresa se venden, hablando de fibra, de cartón, de plástico. Entonces,
hay una entrada y deja de haber una salida de gasto. Entonces ahí financieramente hemos hecho la corrida con muchas empresas y sí hay un beneficio en el manejo de residuos implementando un programa de reciclaje. Aquí hay otra pregunta, dice, es de María Luisa Rodríguez, dice, considero que es una labor loable por nuestro planeta a nivel macro en la empresa. ¿Alguien hace a nivel micro con los habitantes de este mundo para crear esta conciencia y hacer realidad la economía circular y cuidar el planeta? Es la pregunta. Y los invitamos a abrir los micrófonos. Marianela, repíteme lo último que comentó María Luisa, o sea, de su pregunta. Sí, ahorita estabas hablando de la empresa. Que abra María Luisa su micrófono. Sí, ok. Lista. Hola María Luisa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Muy interesante tu conferencia, muy interesante y hace tomar conciencia de esa basura. Pero todo lo que he oído hablar está súper bien a nivel macro, pero a nivel micro, con las personas, ¿qué se está haciendo? ¿Cómo podemos llegarles en empresas o en la ciudad en general, así como de alguna manera esas conciencias de dejar de fumar en sitios cerrados o de poner la basura en su lugar en algún momento dado tuvieron efecto? ¿Qué tenemos que empezar a hacer para crear ese efecto de cuidar a nuestro planeta? Perfecto, perfecto, María Luisa, me queda claro. Creo que hay muchas iniciativas y te va a dar mucho gusto escucharlo, porque voy a dividir la respuesta rápidamente en secciones. Hablando particularmente de empresas en donde hemos participado, María Luisa, todos los empleados a los que capacitamos siempre nos comentan, bueno, dentro de la empresa vamos a empezar a separar, a reciclar y vamos a llevar una estadística. Pero nosotros en nuestras casas, ¿cómo le hacemos con nuestros hijos y con nuestras parejas? Porque queremos involucrarnos con la misma cultura que vamos a tener aquí en la empresa. Entonces, lo que hacemos es que generamos en la empresa un centro de acopio para todos los empleados. Y nos reímos mucho porque les digo, aunque vengan en camión, en transporte público, vénganse con su bolsa de reciclables. No se traigan la materia orgánica por razones obvias, pero tráiganse sus botellas de vidrio, sus latas, su papel, su pasta de dientes, todo lo que utilizamos en casa. Entonces generamos un centro de acopio. Esa sería mi primera respuesta micro que generamos dentro de las organizaciones. Hay otros que, bueno, voy a platicar ahora de las escuelas. Pertenezco al Comité de Ecología Educativo en Nuevo León. Entonces, a nivel escuelas, estamos haciendo grandes campañas con los niños. Entonces, la generación que viene atrás de nosotros, o varias atrás de nosotros, traen ya un estilo de vida distinto. No solo es reciclar, sino es el consumo. Por eso hablábamos de economía circular. Ya va a haber muchos que están rechazando los popotes, están rechazando la botella de un solo uso o plásticos de un solo uso. Y entonces empiezan a decirle a papá y a mamá por qué se comportan así. Deja de ser aspiracional el gran consumo. Por ejemplo, otra cosa, María Luisa, que comentamos como el dejar de fumar, lo que hablábamos hace rato, es antes tener un auto V8, y V8 se refiere al tamaño del motor. Era de presumir esa camioneta gigante, ese carro que acelera el motor. Entonces, hoy, si tú llegas con alguien pequeño y le enseñas que traes un camionetón grande o un motor V8, te va a decir, ¿qué te pasa? O sea, ¿qué cavernícola eres? Entre menos consumo haya de energía, es mejor. O sea, lo que voy es, hay un gran avance en generaciones pequeñas que traen un nivel de conciencia más alto. Ahora, el tercer bloque, contestando un poco a la pregunta, es los mismos supermercados. Nosotros
le damos servicio a los grandes supermercados que conocemos, a donde vamos al súper todos los días. Ellos han abierto un centro de acopio gracias a todos los consejos que hemos armado de ecología y de reciclaje. Y entonces, si tú llegas a, por no decir marcas, ¿no?, a cualquiera de los grandes, te vas a encontrar una estación de reciclaje antes de entrar al supermercado. Se trata de un tema de voluntad, ¿sí? Un tema de conciencia, de llevar en tus bolsas de tela tus propios reciclables y depositarlos antes de entrar al supermercado. Entonces, sí hay muchas cosas que se están haciendo a nivel micro, María Luisa, que nos impacta porque todos estamos conectados. Entonces, lo que hagamos en las empresas también está conectado en los empleados y en nosotros como individuos. Espero que haya sido un poquito claro con estas respuestas de lo que se está haciendo a nivel micro, que sí hay mucho y me consta. Ok, invitamos a Verónica Orendaina a abrir el micrófono para que te pueda hacer la pregunta directamente. Gracias, buenos días. Gracias, Héctor. La verdad, muy ilustrativa tu presentación. Tengo una pregunta. ¿Es necesario para el reciclaje contar con una infraestructura mínima? Muchas veces nosotros mismos dentro de nuestro ámbito cotidiano no sabemos dónde depositar unas pilas usadas o no tenemos un lugar adecuado para que recaude el plástico, el vidrio, etcétera, ¿no? Tienes toda la razón, Japón y Alemania es excepcional el número de contenedores dentro de una casa que se debe de tener para, a veces hasta uno duda en dónde poner exactamente el producto, ¿no? Pero eso tiene un costo y tendríamos que ser lo suficientemente responsables también como ciudadanos de poder monetizar ese costo de crear infraestructura, porque no podemos cambiar una conducta si no tenemos el entorno adecuado. Yo puedo ser muy responsable respecto al uso de ciertos materiales, pero si no tengo dónde ponerlo, terminaré poniéndolo seguramente en un camión de basura que sabrá Dios qué va a hacer con él. Entonces, este costo privado y social de la infraestructura creo que es un elemento importante de considerar para cualquier política pública o cualquier iniciativa, ¿no? O sea, lo dejo allí. Yo supongo que tú podrás ayudarnos a decirnos qué es lo que hay que poner en ese costo. Gracias. Gracias, Verónica. Interesante y muy realista la opinión de Verónica. Y creo que es bien importante platicar de este tema que tiene que ver con la infraestructura. Es cierto que la cantidad de contenedores que hay en una Alemania o en un Japón, que en 1950 empezaron, o sea, hace más de 60 años empezaron a reciclar. Hay inclusive más de 14 tipos de contenedores. Alemania llega al top. Les quiero platicar algo que es bien valioso. Estados Unidos se tardó en empezar con el reciclaje y entonces la tecnología llegó y con la tecnología llegó una forma de procesar los residuos con mayor rapidez. En Estados Unidos se crea algo hace 30 años que le llaman el single stream. ¿Qué significa? Que Estados Unidos dice, separemos la materia orgánica y la inorgánica, toda junta. En una charola, pónganme cartón, plástico, aluminio, vidrio, todo junto, porque el single stream, la tecnología de las plantas procesadoras de reciclaje, van a separar de manera automática y mecánica los materiales. Por el lente óptico va a separar el plástico, por el imán va a separar el vidrio, por los rodillos va a ir separando el cartón por arriba. Yo las he visto trabajar a centenares de plantas de reciclaje en donde todo el input, todo lo que metemos en el primer punto de entrada son materiales reciclables inorgánicos, todo revuelto. Entonces, en México se ha querido hacer algo, Verónica, muy fuerte. En Ciudad de México y en Jalisco son los únicos dos estados que han aprobado la ley de separación de residuos desde origen, orgánicos e inorgánicos.
Es decir, lunes, miércoles y viernes paso a casa por los orgánicos. Jueves, martes, jueves, sábado, inorgánicos. A donde vamos a atender es a la separación de estos dos grupos importantes. Porque si revolvemos todo, el plástico ya con frijoles, o sea, es decir, con materia orgánica, con tomate, con aguacate, ya no se puede reciclar o es más costoso, tiene más impacto en el planeta lavar el plástico de la manera profunda. Entonces, la infraestructura, Estados Unidos la simplificó, orgánicos e inorgánicos, y la tecnología empieza a separar todo lo inorgánico. Sí hay un costo importante, como dices, en la infraestructura de los municipios para la recolección de residuos, y tengo los estudios financieros para demostrarles que el costo de recolección por separado es menor que el beneficio de poder vender la materia prima reutilizada. Pero bueno, difícil hacerlos entender en este momento, pero vamos avanzando. O sea, les quiero decir a todos que hay mucha apertura ya. Nosotros tenemos más de una década en esto y todos los años vemos cómo cada vez se suman más personas a estas iniciativas. Ok, invitamos a Carlos Higa a abrir el micrófono. Tiene una pregunta. Hola, ¿cómo estás, Héctor? ¿Me escuchan? Sí, Carlos, te escuchamos. Bueno, pues la verdad es que impresionante y toda la ponencia, la verdad te felicito, mucha información. Mira, obviamente a nivel industrial, pues sí, yo entiendo que ya se están buscando muchos procesos. Una parte ya medio la contestaste ahorita en la última pregunta. Precisamente iba en el sentido que, por ejemplo, aquí en la casa nosotros tendemos a separar la parte orgánica, la parte pues de cartón, de aluminio, plástico, vidrio, etcétera, ¿no? Incluso, como comentas, ¿no? Los contenedores que, pues, o los lavas y los tiras en el reciclable, pues no, eso no te va a servir tirarlo del otro lado, por lo mismo que comentas, ¿no? Pero la parte, a la hora que vienen los recolectadores de basura, pues evidentemente, pues todo se vuelve a revolver, ¿no? Porque pues no hay esa secuencia, como mencionas, que ya en México, en la Ciudad de México, se está haciendo la separación. Y entiendo porque tengo un muy amigo personal que ya él impuso plantas reciclables, precisamente en la Ciudad de México. Y pues mientras no existan esas plantas reciclables aquí, por ejemplo, en todos los estados, en todas las ciudades, pues el separar la parte orgánica de la inorgánica, pues no funciona, ¿no? Esa era una de las cuestiones que iba a preguntar, pues ya más o menos ahorita lo expusiste, pero pues creo que la conciencia de estar separando ya por lo menos es un inicio. Yo, como le comento a la gente que viene aquí a la casa y todo, bueno, pues a lo mejor pues dice, oye, pues se revuelve. Digo, ven, le ayudas al pepenador, ¿no? Para que haga su trabajo más fácil mientras existe una planta que separe, ¿no? Por el otro lado, la otra pregunta es, la conciencia, obviamente se ha creado muchos temas alrededor del plástico. Inclusive pues, quitaron bolsas de plástico de los súperes, pusieron bolsas de cartón, una serie de cosas, pero yo veo que hay mucha incongruencia o no hay una conciencia real, porque también el generar, o sea, desde que tú generas una bolsa de cartón, tiene un impacto hasta que la reciclas. Lo mismo pasa en el plástico. Entonces, yo creo que la evaluación del impacto de un producto y de otro producto tiene que ver no nada más con cuánto tarda en degradarse, sino también cuánto contaminas para producirlo, ¿no? Exactamente. Entonces, esa parte yo creo que falta mucha conciencia y no es nada más la publicidad de, oye, pues no uses bolsas de plástico, ¿no? Sí. De acuerdo, ¿no? Pero no creas que usar bolsas de cartón soluciona el problema, ¿no?
Sí, Carlos, dos temas bien importantes que tocaste y tengo que participar en esos dos temas. El primero, es cierto, sí hay un entendible que el esfuerzo que se hace en casa por separar los residuos no avanza más allá del camión recolector que llega y revuelve todo. Siempre me he enfrentado con este diálogo en muchas ocasiones, porque en la casa hacemos un esfuerzo y se interrumpe ese esfuerzo de separación cuando llega el camión recolector y revuelven todo. Sin embargo, tengo que agregar algo importante. Dado que estamos en el capítulo de Monterrey, les voy a platicar bien rápido de nuestro relleno sanitario en Monterrey. Se llama Cimeprode y recibe 7,000 toneladas diarias de residuo sólido urbano. De esas 7,000 toneladas diarias, hay 1,000 toneladas que pasan por una planta de reciclaje. 6,000 toneladas van y se entierran directamente a la montaña. Cimeprode está en la salida hacia Colombia, por la carretera Colombia, pasando el Libramiento, por si lo ubican un poco en la salida norte de nuestra ciudad. Las 1,000 toneladas que pasan por una planta de reciclaje pasan por 4 bandas de 1,20 m de ancho, que son de 50 metros de largo las 4 bandas, en donde están aéreas, es decir, la basura sube primero una rampa más o menos a 6 metros de altura, porque todos los reciclables que las personas que están trabajando en las bandas van sacando, van cayendo por gravedad a costales o supersacos, en donde se recupera botellas de plástico, botellas de vidrio, cartón, periódico. Ok. Las 1,000 toneladas que pasan por las bandas de Cimeprode son del municipio de San Pedro Garza García, que en poder adquisitivo es el más alto en el área conurbada de Monterrey y por ende trae mayor valor económicamente en cuanto a desperdicios. Entonces, hay muchas rutas de basura que, bueno, también existen estas bandas de separación y luego en los tiraderos a cielo abierto donde están de Cimeprode hay más de 800 pepenadores trabajando de manera colectiva y organizada. Entonces, debo asumir que sí hay un beneficio por separar los residuos en casa, a pesar de que creemos que el cuate de la basura los revuelve, porque se identifican las bolsas claramente por su peso cuando van con mucha botella o con algo. Pero bueno, regresando al punto que comenta Carlos, es cierto, cuando ya sea una política pública, como en Ciudad de México o como en Jalisco, será mucho mayor beneficio el esfuerzo que hacemos en casa. Pero sí hay un impacto al hacerlo en casa. Y el segundo punto, que es bastante valioso. A ver, Carlos, recuérdame el segundo punto que me quedé con... Sí, era relacionado a producir un producto autorizado por la bolsa de papel, por ejemplo, contra una bolsa de plástico. Contra una bolsa de plástico. Mira, déjenme les platico esto. Nosotros estamos generando productos de plástico 100% reciclados. Y entonces estamos en este dilema constantemente con ambientalistas que creen que el uso del plástico es precisamente lo que dice Carlos, está catalogado como... ¿Satanizado? Está satanizado, endemoniado, ¿no? Es que no debemos utilizar el plástico porque el plástico está matando la flora y la fauna y la isla de plástico y las ballenas se lo comen y el pajarito que se come la taparrosca y todo este ecocidio que hay muchos ambientalistas mal informados que platican de lo mal que el plástico está haciendo y la verdad es que lo hemos discutido mucho. El plástico es
la materia prima que le vino a dar a la humanidad la longevidad, el confort, la movilidad, o sea, hablando del petróleo como origen, nos vino a dar alas. Lo que les quiero decir es que no es el uso de la materia prima el problema es el que lo consume y lo dispone, ¿verdad? O sea, es efectivamente la cultura. Efectivamente tiene mayor impacto una bolsa de papel en el planeta que una bolsa de plástico. No solo en el consumo de agua y de materia prima, sino en el transporte. Le voy a poner un ejemplo bien sencillo. Si quisiéramos transportar la misma cantidad de bolsas de cartón contra las bolsas de plástico, se vienen menos toneladas en el flete de transporte y entonces hay un mayor impacto. La huella ecológica de transportar nada más la materia prima es mayor en piezas que las de plástico. O sea, en fin, pudiéramos entrar a detalle de todos los beneficios y que implica sustituir una cosa por otra. Y creemos que no es la respuesta. La respuesta no es sustituir la bolsa de plástico por una de tela, porque la de tela tiene otras implicaciones muy grandes. Lo que tenemos que hacer es este cambio de cultura en donde tengamos como ciudadanos no solo la cultura, sino los medios, como decía Verónica, y la infraestructura para poder accesar a reciclar todo eso. O sea, tenemos que generarnos entre nosotros los métodos para poder reutilizar. Y estamos hablando de desechos. Ahora hablemos de consumos. También tenemos que generar entre nosotros productos que traigan una etiqueta y un certificado que digan, este producto es o 100% reciclado o tiene un 50% reciclado. O sea, y empezar a buscar en los anaqueles de los supermercados cosas que nosotros nos sintamos tranquilos consumiendo, que traen un beneficio. Entonces, todo un tema, Carlos, importante. Gracias. Tenemos una pregunta también de Claudia Gutiérrez, si quieres abrir el micrófono, Claudia. No se oye, Claudia. Sí, claro, Ahí micrófono. está. Hola, ¿qué tal? Hola. Bueno, pues yo que tenía una pregunta, pero quería comentar algo rápido porque a lo mejor esto le da ánimos a la gente. Yo empecé con este tema en el TEC hace 30 años y bueno, la verdad es que de 30 años para acá, pues sí veo que hay un poco más de conciencia. O sea, yo vivo en Veracruz y tenemos un proyecto de ayuda a reciclar en donde una asociación de niños para cáncer recolectan los desperdicios de tu casa, entonces tú los separas en tu casa y se los llevas a ellos pues cada que tienes desperdicios, ¿no? Antes era una vez al mes y la verdad es que sí veo bastante participación de la gente, entonces, pues bueno, algo así, ¿no? Se puede pensar también para instaurar en las comunidades. Y a nivel personal, la verdad es que yo le he puesto mucho al bajarle al consumo, mucho. Pero eso es un tema de mucha convicción, porque todo lo queremos nuevo, ¿no? Todo lo queremos, no queremos las cosas viejas y siempre queremos estar consumiendo lo último. Y si hay una fiesta, pues mejor compramos desechables, porque como para qué lavar, ¿no? Y cosas por el estilo, ¿no? O sea, como que sacrificamos el confort por el consumo irracional. Yo la verdad es que a eso sí le apuesto muchísimo, pero eso sí requiere de una reflexión personal, pues bien, así bien honesta, ¿no? De que si realmente eso que vas a comprar lo necesitas o no lo necesitas, ¿no? Reusar al máximo, reducir tu consumo. Yo genero una bolsa de basura a la semana y aún así se me hace todavía mucho, ¿eh? Todavía se me hace mucho. O sea, todavía estoy viendo los medios para no generar desperdicios, ¿no? Y bueno, mi pregunta iba más que nada fuera de, eso es nada más como, entre paréntesis, pero a mí me preocupa mucho el tema de los hoteles y todos los desperdicios que echan al mar y que no se estén haciendo responsables con las plantas de tratamiento de sus propios desperdicios. ¿Qué sabes de esto, de este tema? Gracias, Claudia. Gracias por tus comentarios y realmente tienes mucha razón. El tema del consumo es la base de entonces los residuos. Pero siempre lo hemos platicado aquí y tenemos acuñado un lema que dice, solo entendiendo tus residuos vas a entender tus consumos. Entonces, tenemos que
educarnos de qué pasa con los residuos para entonces cambiar esta cultura de consumo. Pero bueno, nos llevas 30 años de ventaja, Claudia, entonces ahí vamos, ahí vamos. Qué bueno que empezaste con estos programas desde hace años. En temas de hoteles, como cualquier otra industria, hay una gran cantidad de residuos que generan y que no son responsables. Hablando de economía circular, Claudia, lo que estamos tratando de impulsar son iniciativas en donde las empresas productoras recuperen lo que ponen en el mercado. Les voy a decir a qué me refiero. Pensemos, porque es el ejemplo más claro, pensemos en las refresqueras más grandes, la marca Coca-Cola o Pepsi. Ellos pueden anunciar cada año que ponen 500 millones de botellas de plástico de refresco en el mercado y sus ventas anuales, etc. Y la pregunta de todos nosotros sería, ¿cuántas de esas botellas que pusiste en el mercado recuperaste? Y lo mismo pasa con las impresoras de HP y las mismas pasa con las camisas de Zara. Cualquier marca, aunque sea nuestra compañía pequeña, o sea, no se trata solamente de decirle a nuestros inversionistas, accionistas, esta es la utilidad máxima que obtuvimos en base a poner en el mercado estos productos. No, tiene que haber una repercusión en la tasa impositiva, o sea, en los impuestos a las empresas, tiene que haber una economía circular. Pusiste tantas botellas en el mercado, ¿cuántas recuperaste? Hablando de las refresqueras y embotelladoras, se han sumado desde hace años y crearon una asociación civil que se llama ECOCE en México, que es un ejemplo mundial de recuperación de envases de botellas de PET. Y lo que han hecho es que ya pueden medir la cantidad de botellas que ponen en el mercado contra las que recuperan al año. No tiene que ser la misma botella físicamente, pero sí tiene que ser el mismo número de botellas. Y lo mismo está pasando con las llantas. En Europa, a los principales productores de llantas le están diciendo, a ver, estás poniendo 2 millones de llantas en el mercado, ¿cuántas estás recuperando? Porque no solo es poner, si no las recuperas, me pagas X cantidad de centavos por ellas, puesto que yo, gobierno, necesito gastar e invertir en recuperar lo que tu empresa no puedes recuperar. Entonces empiezas a crear esto circular. No solo es vender y poner carros y llantas y camisas y mesas y sillas, sino es recuperarlas. Entonces, lo mismo con los hoteles. Traemos un proyecto como empresa muy grande con el sargazo en la costa de Quintana Roo y después entraremos a detalle cómo lo vamos a industrializar. Porque, como sabes, Claudia, lo que hemos platicado, toda la materia prima que utilizamos para todo viene de nuestro planeta. Entonces, el mar, el océano nos está mandando desde el mar de sargazos una materia prima nueva, desconocida, que tenemos que echar a andar, es el sargazo. Para poderlo procesar dentro de un nivel industrializado, necesitamos lavarlo con plantas tratadoras. Y resulta que en Quintana Roo no hay plantas tratadoras de agua porque todo se va al mar de los hoteles. Entonces nos encontramos con ese problema del que hablas, y quizá porque vivas en Veracruz estás más consciente de eso, pero no hay para disponer la succión de líquidos de pipa, de las trampas, de las fosas sépticas, de los hoteles. No hay plantas en Quintana Roo. Entonces vamos a recibir esas aguas para que con esas aguas sucias, grises, limpiemos, aunque pareciera que están sucias, pero sirven para el lavado del sargazo. O sea, hay un ciclo ahí generalizado, pero creemos que el crecimiento del sargazo, la exposición del sargazo, no solamente ha sido el cambio de climas en ciertas corrientes marítimas, sino es la descarga de materia orgánica excesiva al océano que ha generado mayor microbiología en estas macroalgas. ¿Qué pasa? Si todos nuestros desperdicios naturales del cuerpo físico se ponen en el mar, ¿qué va a ser la materia orgánica que defecamos? Empiezas a crear una microbiología. Y eso generó a nivel mundial
un crecimiento exponencial de la macroalga que se llama sargazo. Y bueno, y pudiéramos entrar a temas ambientales de agua y que me encantan, y yo sé que ya nos estamos alargando, pero sí, Claudia, hay que conjugar gobierno, privado, nosotros, todos para generar economía circular. Pues ya te invitaremos a Veracruz entonces. Claro que sí. Gracias, Héctor. Gracias. Grace, tienes por ahí la mano levantada. Adelante con tu pregunta. Sí, gracias. Bueno, mi pregunta es más bien para todo el grupo. Voy a hacer varios comentarios y luego lo voy a cerrar otra vez. Primero, la pregunta general es, ¿qué podemos hacer desde AmCham como Comité de Sustentabilidad y Responsabilidad Social? ¿Qué podemos hacer nosotros juntos? Tenemos muchas cabezas muy poderosas, muy inteligentes que podemos reunirnos para hacer un cambio. Y ahora van mis comentarios regresándome a algunos de los que he rescatado de ustedes. Yo también iba a comentar lo de las bolsas de plástico. A mí me ha tocado trabajar en otros comités de sustentabilidad y responsabilidad social, en otros organismos empresariales. Y bueno, yo vivo en Monterrey, ¿verdad? En Monterrey prohibieron las bolsas de plástico. Los prohibieron poco antes de la pandemia, luego empezó la pandemia, la bolsa de plástico se hizo esencial por temas de inocuidad. Y además, pues ahora estamos comprando, bueno, yo ya no salgo al súper, yo todo lo compro por medio de una aplicación, y la aplicación siempre me trae el súper en bolsas ecológicas que son de un material textil que es imposible de degradar, o no sé cuántos años tarde en degradar, y además, desde mi perspectiva, a lo mejor Héctor, tú me podrás corregir, pues son más difíciles de reciclar. Sí se pueden reutilizar, pero yo tengo un estante lleno en la lavandería de bolsas que me han traído y a veces se las devuelvo yo al que me trae el súper. Le digo, ¿qué hago con todo esto? Ya no me traigas bolsas, úsalas otra vez, pero pues ya están sucias, tienen a lo mejor residuos o líquidos de carne o de productos que me trajeron y ya no los pueden utilizar. Entonces, es un gran problema. O sea, yo creo que desde AmCham a lo mejor deberíamos impulsar, o para mí sería preferible que me trajeran una bolsa de plástico mucho más ligera, que ocupa mucho menos volumen y que a lo mejor puede ser biodegradable, a tener un montón de bolsas que no se pueden reutilizar. Pero bueno, es un gran tema, como ya lo habían comentado, que da para toda otra sesión. Pero a lo mejor desde el comité podemos lograr algo o impulsar que tengamos pues una política que sea pues más adecuada para nuestro consumo. Sí, de la basura reciclable, pues yo vivo en Monterrey y en mi colonia sí pasa una vez a la semana la basura reciclable y estamos intentando ya, o tenemos nuestros primeros esfuerzos por separar basura, pero no hay un acompañamiento junto con esta iniciativa que es padrísima, de que pasa una vez a la semana el camión de basura reciclable y solamente pues tiras cartón, plástico y vidrio y aluminio, o sea, todo lo que no es orgánico. Pero no hay un acompañamiento de educación para el consumidor o para el ciudadano de cómo debemos separar esta basura o una conciencia de qué sí se puede y qué no se puede y cómo la debes entregar o cómo la debes disponer para cuando se la lleven. Entonces, ¿cómo desde AmCham pudiéramos nosotros, a pesar de que no existe pues un recurso del gobierno para esto, cómo podemos nosotros con nuestras comunidades, con nuestros empleados, o nuestros colaboradores en nuestras empresas, empezar a generar esta cultura? Pues sí, coincido con, ay, te me fuiste, se me olvidó tu nombre, Gaby, sobre reducir el consumo. Sí, definitivamente esa es pues, la primera opción. Y otra vez del comentario de Blanca de los incentivos, otra vez, si bien no tenemos incentivos de gobierno, sí tenemos incentivos como empresas que nos van a dar una mejor imagen con nuestros consumidores, con nuestros clientes, con nuestra comunidad, con nuestros colaboradores. Si empezamos a implementar una cultura y un proceso pues, sistema de economía circular en nuestras empresas. Y además, como les comentaba, he trabajado con otros organismos en comités parecidos a y en uno de ellos creamos, junto con una universidad, un distintivo que a diferencia del de Empresa Sustentable SMFI, pues considero que era mucho más integral porque no solamente medía responsabilidad social, sino también responsabilidad ambiental,
cadena de valor, cómo ayudas a tus proveedores y a tu cadena de valor a que también sean empresas sustentables. También cumplimiento, porque mucha gente no sabe las regulaciones que existen, simplemente cumplir con la ley que existe en materia ambiental, de disposición de residuos, de uso de recursos y de energía. Y otro es también de energía, y que al final ese debería ser suficiente incentivo. ¿Cómo puedes de alguna manera generar ahorros en energía que también pues van a tener una repercusión positiva con el planeta? En fin, hay muchas cosas que podemos hacer desde el comité y me encanta que esta sesión sea así colaborativa e interactiva, porque podemos rescatar ideas que pueden resultar en un proyecto que realmente pues, lo podamos presumir como un logro al final de un impacto positivo al planeta y sobre todo a nuestra comunidad y nuestro país. Claro, adelante Adolfredo, por favor. Hola, ¿qué tal? Gracias, muchísimas gracias por la invitación. Muy sorprendido con la información que vi, sobre todo los datos estadísticos que presentó Héctor. Entonces, bueno, yo escuchando acá como joven, ¿no? Uno siempre aprende, como digo yo, todos los días. Yo pienso que esto debería ser un tema de materia de Estado y nosotros deberíamos obligar de una o de otra manera a que el gobierno ya participe de manera activa. Porque ¿qué hacemos con vender? Como decía Héctor, y es verdad, yo por lo menos me desempeño en eso, esa es mi especialidad, vender, enseñar a las personas a que vendan. Pero al final Héctor mencionó algo que me llamó la atención y del polvo vinimos y al polvo vamos. ¿Qué sentido tiene de que yo sea exitoso y que cree productos atractivos que mejoren supuestamente la calidad de vida, pero lo que estoy dejando a lo que viene detrás es nada? Entonces yo pienso que este tipo de charlas deberían replicarse y una de las cosas que yo haría es tratar de multiplicar. O sea, empiezo en mi casa, el vecino, y hay que llegar a las escuelas. Y escuela Estado de junio, entonces si el gobierno no hace nada, ¿pero qué es el gobierno? El gobierno somos nosotros mismos, somos las personas. Somos personas que trabajamos con personas para el beneficio de otras personas. Entonces a la final allá lo que hay son personas, quizás que no lo ven y lo tienen en el último renglón, pero desde mi punto de vista, y de hecho hay datos que desconocía, soy honesto y agradezco por la invitación y me llamó la atención, por eso hice la pregunta de Venezuela, soy de Venezuela, estoy en Monterrey. Sin embargo, considero que es algo primordial y quizás por desconocimiento a veces nosotros hacemos las cosas de manera inconsciente, ¿no? Entonces es un tema de multiplicarnos y este tipo de eventos o de información tan atractiva debería ser de renglones primarios como educación. Era un comentario que quería mencionar. Muchas gracias a todos. Pues yo creo que dentro del comité, su servidora Marianela Santos, como vicepresidenta de este comité de sustentabilidad y responsabilidad social, y Roberto, que es presidente, pues vamos a recolectar todas estos comentarios e iniciativas para pasar de la información pues a la conciencia de la acción. Entonces, pues estaremos en contacto con ustedes para ver cómo podemos transformar todas estas ideas en acciones. Y pues en nombre de American Chamber le entregamos un reconocimiento virtual a Héctor y a todos los asistentes les agradecemos por acompañarnos el día de hoy en esta sesión. Les recordamos que tenemos una breve encuesta de satisfacción a través del código QR que ahorita vamos a mostrar aquí en pantalla. Nos interesa muchísimo su opinión para poder seguir ahondando en estos temas y los comentarios que se proporcionan a través de esta encuesta, como digo, pues nos sirven mucho para mejorar también el desarrollo de los comités, de eventos subsecuentes y les agradecemos a todos por habernos acompañado. Que tengan un excelente día. Muchísimas gracias, Héctor.